¿Un cantante es o se hace? ¿Necesariamente se tiene que nacer con el don de cantar o se puede adquirir mediante un trabajo? Bueno, vamos a ver si podemos aclarar un poquito esta situación desde mi humilde mirada, obviamente. Primero que nada, quiero partir de la base que esta no es la verdad absoluta. Esta es mi humilde opinión en base a mis años de trabajo como cantante y como docente de canto también. La primera vez que yo me topo con esta idea de que se nace o cantar es un don, yo tenía 14 años aproximadamente, por ahí un poco menos. Y me acuerdo que estábamos en un almuerzo familiar, esto es domingo, donde hay tíos, primos, parientes, etcétera, pasándosela muy bien ahí. Y me acuerdo que en un momento nos empiezan a preguntar a los que teníamos ese rango de edad qué íbamos a hacer cuando termináramos la escuela secundaria, ¿no? Y me acuerdo que yo contesté, pero sin lugar a dudas, yo quiero ser cantante. Y esto me viene porque en mi casa se escuchaba muchísima música. En ese momento, estamos hablando de los años 80, había radio, había televisión, o sea, había mucha música todo el tiempo en mi casa. A mí había algo que me transmitía a los cantantes que era fascinante. Y me acuerdo que yo me encerraba en mi habitación incluso para ponerme a cantar medio bajito, así, para que nadie me escuchara. Y me acuerdo que hasta hacía show frente al espejo, realmente yo me sentía un cantante. Entonces cuando llegó el momento de definir la vocación, fue solo para ese lado, no es que yo lo busqué ni... Digamos que se fue dando como naturalmente. Entonces lo tenía muy claro. En ese momento, alguien que yo quería y quiero mucho me dijo, no, pero un cantante nace cantante. Como diciéndome, para eso no se estudia. Y yo dije, no, pero yo voy a estudiar mucho, yo me voy a dedicar y voy a ser cantante. Me dijeron, no, a lo sumo, si estudias mucho serás un músico que toca algún instrumento, pero cantante no. Y miren cómo será, que cómo lo tomé con la fuerza de un mandato, que no canté creo que por 20 años más. Sí, la música estaba muy presente en mi vida, sí la escuchaba y me fascinaba todo ese mundo, pero no, mi intención de ser cantante se murió ahí. Y es muy loco eso, tenemos que tener mucho cuidado con las afirmaciones rotundas, sobre todo cuando no tenemos argumentos o pruebas sólidas para sostenerlas. Eso puede hacerle mucho daño a la persona a la que se las decimos, incluso sin tener mala intención. Yo estoy seguro que esta persona que me lo dijo no tenía mala intención, al contrario, quería ayudarme a que yo no gastara mi tiempo en algo que no iba a ser fructífero. Obviamente con mucho cariño seguramente me lo dijo. Y me acuerdo que cada tanto alguien me escuchaba cantar y siempre estaba en esta dicotomía, o había gente que me decía que cantaba muy mal, o había gente que me decía que yo cantaba bien, que debería animarme. No le di importancia, seguí mi vida normalmente, y allá por los 30 y pico de años como que las opiniones de que yo cantaba bien y que estaría bueno educar mi voz fueron como muy seguidas y muchas. Entonces dije, bueno, ok, vamos a empezar a ir por este lado. Y me acuerdo que en mi primer clase de canto mi maestra me dijo lo mismo, que tenía condiciones. Y después de la muestra de fin de año que todas las escuelas de canto hacen, me dijeron que si yo quería dedicarme profesionalmente, que podía. Yo calculo que esta maestra, que es una gran maestra, vio en mí ese deseo tremendo que yo tenía por cantar. Empecé mi camino, seguí estudiando, empecé a presentarme en muestras primero de alumno y después empecé a animarme en otros tipos de espectáculos, a hacer casting o audiciones para presentarme. Me encantó el teatro musical, empecé por el teatro musical, obviamente que muy de abajo, después ya haciendo más protagónicos. Empecé a producir mis propios espectáculos y se dio todo un camino hermoso, pero que empezó con no se puede, cantante se nace. Entonces, un poco desafiando lo establecido, pero en realidad no era lo establecido, era la opinión de una sola persona. Sin ningún tipo de mala intención, sostengo, pero que esa opinión me pudo haber sacado de este camino que estoy transitando hoy. Generalmente está muy sujeto a opiniones. Yo, es verdad, tenía como una base intuitiva que seguramente que la gente que me escuchó no le gustaba porque o realmente me habrán escuchado en un mal momento o realmente porque, qué sé yo, estaría muy lejos yo de lo que era cantar bien para ellos. Cuestión juego de opiniones, pero después hubo mucha gente que sí, que acompañó este crecimiento. Y siempre me pregunté, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera, mejor dicho, si yo hubiera prestado atención a las voces que decían que no podía? Pero en realidad muchas veces el camino de las opiniones ajenas nos llevan por lugares que son muy difíciles y que tal vez a veces nos pueden alejar de nuestra verdadera vocación. Cuando me preguntan qué es una vocación, yo siempre digo, acordate lo que jugabas cuando eras chico. Bueno, esa es tu vocación. Eso que parece que nace con uno, ¿no? Esa inteligencia que ya parece que tenemos desarrollada de que nacemos. Intuitivamente, obviamente, ¿no? Y después uno la va desarrollando con el tiempo. Con el canto para mí pasa algo muy parecido y yo lo pude vivir en carne propia. También pude vivir los desprecios, incluso pasaba de una semana a la otra de ser un gran cantante a ser un perro que ladraba. Depende en qué audición me presentaba o para qué me presentara. Y el camino de encontrar la voz propia, la identidad vocal, es un camino muy largo y a veces muy ingrato también. Pero después vino esta pasión por enseñar también. Desde que yo tengo uso de razón siempre me gustó enseñar. ¿Pero por qué? Porque yo no quería que nadie se sintiera como me sentía yo. Sentir que no se puede. O que te hagan sentir raro porque no podías con algo. Entonces yo quería enseñar, pero para que a toda esa gente que le habían dicho que no
que vieran que había una esperanza. Entonces un poco fue ese mi leitmotiv para empezar a enseñar. O sea, mirá que acá se puede, mirá que podés. No tenés que tener talento, ni siquiera tenés que tener una gran voz. Acá te vamos a ayudar a que la descubras. Y en realidad al principio era más una motivación emocional que realmente una argumentación lógica. Yo no tenía argumentos sólidos para decir que lo que estaba diciendo era cierto, más que mi propia historia. Decir, mira, a mí me dijeron que no podía y ahora puedo y vivo de esto y está muy bien. Pero en ese momento llega a mi vida una bendición, ¿no? Disfrazada de infortunio, en realidad. Y me acuerdo que cuando una de mis hijas mujeres, Isabela, le diagnostican autismo al año y 8 meses. Para ser exacto, trastorno del espectro autista. Básicamente en un principio porque ella no hablaba. Ella no tenía lenguaje hablado. Ese fue el primer síntoma. Después que no sostenía la mirada, básicamente que no se comunicaba. Ella estaba como en su mundo. Y me acuerdo que fue muy angustiante la noticia. ¿Por qué? Por la ignorancia. Yo tenía una gran ignorancia al respecto del tema, autismo, entonces yo no sabía cómo reaccionar ante eso. Y fue paralizante, y fue negarlo, y fue un montón de cosas. Hasta que en un momento dije, ok, lo asocié al canto también, dije. A mí me dijeron que no podía, y hoy estoy pudiendo. ¿Quién dice que el autismo no se pueda revertir o no se pueda mejorar en una gran medida? Y empezamos a hacer los estudios de rutina que usualmente se piden para ese tipo de condición, y uno de ellos era la resonancia de cerebro. Y cuando la neuróloga estaba viendo la resonancia de cerebro, yo me acuerdo que le dije muy tiernamente, le digo, pero ¿dónde está la falla en el cerebro? ¿Dónde está el daño? ¿Qué es lo que le da esta condición de autismo o de autista a mi hija? La neuróloga, me acuerdo la cara con la que me miró, que fue como diciendo, pobre bestia, le voy a explicar. Me dijo, no tiene daño cerebral. Y me la dejó picando ahí. Yo me acuerdo que incluso sentí que eso fue un pie, como para decirme, a ver, pregúntame más. Y yo le digo, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que no le conecta? ¿Cuáles son las conexiones que no le funcionan? Y ella me dijo, no es que no le conecta. Ella tiene demasiadas conexiones, nada más que las tiene desorganizadas. Y a mí en ese momento me cayó la ficha a la pregunta universal que yo me venía haciendo hacía muchísimo tiempo, que era ¿por qué hay gente que nace cantando y hay gente que nace sin poder cantar pese a tener el mismo deseo? Y era que algunas personas nacen con su instrumento organizado y otras personas nacen con el instrumento desorganizado. Simple. Todos tenemos todos los elementos para poder cantar, salvo que tengas el oído dañado. Incluso en esos casos también se podría mejorar mucho. Yo calculo que todo el mundo puede mejorar. ¿Todos vamos a cantar igual? No. Y eso es lo lindo y lo interesante. Todos tenemos una identidad vocal, que muchas veces las modas, las técnicas, los maestros nos llevan por caminos que no tienen que ver con nuestra identidad vocal. Para mí un verdadero maestro te ayuda a descubrir tu propia voz, tu propio sonido dentro de tus posibilidades. Porque así como no todos nacemos con el instrumento organizado, no todos nacemos con el mismo instrumento. Algunos son más grandes, otros son más chicos, otros son más estridentes, otros son más cálidos, pero todos tienen su belleza. Ahí tuve el primer indicio de decir, wow, esto se puede. Simplemente hay que encontrar dónde están las piezas y organizarlas. Incluso fue maravilloso porque yo me iba sirviendo de los tratamientos que le iban haciendo, o mejor dicho, de las terapias que le iban haciendo a Isabela, y yo iba tomando y poniéndolas en mis clases, que de eso ya hablaremos en el tercer capítulo de este podcast. Pero fue maravilloso porque ahí yo recién tenía la argumentación de decir, sí, se puede, tiene una explicación lógica que a mí fue la primer punta por dónde ir. Pero después de eso llegó otra bendición enorme a mi vida, que algo que a mí me cambió la vida y la mirada y la cabeza como profesor, maestro, coach, como lo quieren llamar. Y fue cuando llega a mi vida Johnny, como le decimos. Johnny tiene retraso madurativo. Básicamente esto le trae algunos inconvenientes motrices, algunos inconvenientes de maduración en todo sentido, tanto cognitiva como emocional. Su tío, que es muy amigo mío, me dice, mira, tengo a mi sobrino que le gusta cantar. ¿Podés darle clases? Le digo, sí, obviamente, tráelo y lo escuchamos y vemos qué podemos hacer. Y yo vi que Johnny tenía una gran pasión por cantar, pero un apasionado, le fascinaba cantar. Pero realmente tenía impedimentos. Tal es así que se me estaba complicando muchísimo de organizar su instrumento, porque realmente era un instrumento no desorganizado de la manera estándar, parecía un instrumento desorganizado con saña, que lo habían hecho con maldad esa desorganización, ¿no? Porque había ciertos indicios muy buenos y otros muy malos, entonces yo decía, ¿por dónde voy, Dios mío? Y a tal punto que yo le dije ya en la tercera sesión, le dije a su tío, mirá que esto va a ser algo más lúdico para que él se divierta, algunas pautas de salud vocal le puedo dar, pero cantar, no se lo dije en esas palabras, pero creo que el mensaje le llegó. Me dijo, no, Cristian, yo confío en vos, yo sé que
vos con él, aparte él se entusiasmó con vos, entonces como que generamos un vínculo, ¿no? Y entonces dije, ok, yo no puedo defraudar a esta gente, yo no puedo defraudar al tío de Jonathan, que es mi amigo, yo no puedo defraudar a Jonathan, que viene con tanto entusiasmo y creyendo que yo lo voy a poder llevar a algún lado, entonces yo no puedo defraudar a esta gente. No, yo me comprometí y vamos a ir para adelante. Entonces en esos momentos yo dije, Dios mío y la Virgen Santa, ¿por dónde empiezo? Y me di cuenta que encontré que él era muy afinado, que él repetía muy bien las frases que yo le decía. Tal vez al piano le costaba seguir, pero a mí me seguía al pie de la letra. Entonces empecé a darle esa pauta, agarrándonos de lo que funcionaba, tomando como pauta eso, ¿no? Decir, bueno, esto funciona, vamos para adelante, por este lado, no fijándonos en todo lo que no le salía. Y tenía un gran problema también, así como tenía esa gran virtud, tenía un gran problema que era muy disrítmico, le costaba mucho seguir un ritmo, porque para él cantar ya es cantar bien, para él saberse la letra ya está perfecto, y después es expresarse y hacer acting, como decimos, y se acabó. Entonces, claro, lo otro no le interesaba y tampoco lo registraba. Entonces yo digo, ¿cómo? Bueno, también, cantar es un lenguaje, que está todo bien con expresarse, pero necesitamos que el lenguaje se entienda. Y ahí en donde empezamos a trabajar de alguna manera, dije, bueno, ok, no lo voy a traer a mi mundo, voy a ir a su mundo yo a ver qué hay ahí. Entonces empecé a seguirlo yo con el piano, a ver qué ciertos patrones rítmicos él tenía. Y lo empecé a seguir por ahí. Al punto que él, para hacer el cuento corto, terminó cantando en una muestra de alumnos. Él en el escenario y yo acompañándolo con el piano. Que es el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir o para vivir. Y pude ser feliz porque ahora sé que es el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida. Paremos ahí porque no es un dato menor ese. Él se enfrentó a los nervios que nos enfrentamos todos al subirnos a un escenario o al exponernos cantando, con todas las dificultades reales que él tiene, fisiológicas, neurológicas y anatómicas, y pudo hacer una presentación muy digna, obviamente que se robó todos los aplausos, y fue genial, y yo creo que también fue un punto de inflexión en su cabeza para decir, ok, se puede. Y mucha gente que estaba mirando ese día también decir, se puede, porque tal vez sí, había cosas que faltaban en esa presentación, pero había muchas que se habían logrado. Y lejos de ser un optimismo barato, de ser un tú puedes vacío, no, está basado en aprendizaje. De eso ya hablaremos de entrenamiento en el segundo podcast. Y para hacer el cuento corto, seguimos trabajando con Johnny, y en una muestra en el año 2018, si no me equivoco, por primera vez cantó con un karaoke grabado. Estaba en el escenario guiándolo un poco, pero él pudo presentarse en el escenario y vencer esos nervios también. Como una persona con todo en contra logró mejorar mucho sus parámetros medibles, afinación, ritmo, etc. Porque no es algo que yo me estoy inventando, hay parámetros que no se pueden evitar. Él los pudo superar. ¿Cómo? Simplemente organizando su instrumento de acuerdo a sus posibilidades y no a una técnica de moda o a lo que el público pide. Tomamos como parámetro lo que él podía hacer y fuimos para adelante. Entonces, cuando me preguntan, ¿cantar es un don? Yo categóricamente digo que no. Tengo demasiada evidencia científica, se podría decir, para decir que cantar se puede aprender con trabajo, con tiempo y con paciencia. Las 3 T: trabajo, tiempo, templanza. Para hacer una definición más redonda, cantar es una habilidad psicomotora que se aprende con trabajo, tiempo y templanza. ¿Por qué digo psicomotora? Porque las emociones también juegan un papel muy importante en el aprendizaje y en la organización del instrumento. Repito, ¿todos vamos a cantar igual? No, cada uno va a tener su identidad y su singularidad, que es lo más importante. Y en base a eso vamos a trabajar y vamos a hacer crecer eso que nos hace únicos. No ser modelos cortados a tijera para que el mercado venda o consuma. Cada uno tiene su identidad y su mensaje para comunicar. Y ahí es donde los maestros tenemos que estar acompañando y potenciando esa singularidad vocal y ese mensaje que la persona o el cantante tiene para dar. Pero bueno, ¿qué se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Y hacia dónde vamos? Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo de este podcast. Así que espero que te haya gustado esto. Suscríbete a la plataforma en la que estés viendo esto o escuchando este mensaje. Y nos vemos la próxima en el segundo capítulo. Hasta luego. Papi. Papi.